Queridos amigos, que la bendición de nuestro Dios nos acompañe a nosotros todos los días de nuestra vida. Como sé que está en esta mañana, porque Él fue el que nos trajo aquí, ¿no? Nos dio la bendición de que pudiéramos levantarnos con el deseo de poder estar aquí. Gloria a Dios por Él. Esa bendición, hermano, nosotros tenemos que encontrarnos buscándola todos los días. Cada momento, cada lugar, cada ocasión, tenemos nosotros que darle gloria a Dios y darle gracias. Bienvenidos todos, mis hermanos, amigos. Que el Dios de los cielos, el Padre nuestro, aquel que nos ha hecho grandes y bellísimas promesas, nos provea a cada uno de nosotros el sustento necesario para que podamos alcanzar la vida eterna que se nos ha ofrecido. Que así sea, porque en Él es que habremos de encontrar eternidad. Fuera de Él no habrá eternidad. Corrijo, hay eternidad, pero no en el lugar que quisiéramos, ¿no? La verdadera, donde disfrutaremos de la presencia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo por siempre, estará en ellos. Fuera de ellos hay eternidad, pero en un lugar que nosotros no queremos, por eso estamos aquí. Y esperamos en el Señor de que algún día, no solamente nosotros, sino sean muchos los que reconozcan que aquel lugar no es el apropiado. Y gloria a Dios por ello, que nos ha dado ese entendimiento. Cristo, pan y agua de vida. Cuando empecé a darle forma a este mensaje, ¿verdad? Empecé a acordarme de aquel pueblo de Israel que cuando nuestro Padre Celestial por medio de Moisés los saca de Egipto y están vagando por el desierto, lo que había en la mente de ellos era que ellos querían pan para saciar su hambre física y agua para saciar su sed física. Pero hasta ahí llegaba el entendimiento, porque la exigencia era que ellos necesitaban alimentar su cuerpo físico. Recuerdo también cuando nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir su ministerio, multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque estaban buscando pan para su cuerpo y agua para su cuerpo físico. Ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, inclusive en nuestro tiempo, muchas personas no han entendido que, claro, es necesario alimentar este cuerpo físico, pero es más necesario alimentar nuestro cuerpo espiritual. Porque nuestro cuerpo físico está limitado, pero a nuestro cuerpo espiritual se le ha ofrecido algo muy valioso. No que vamos a dejar de alimentar nuestro cuerpo físico, porque de eso no se agrada a Dios, pero que tenemos que enfocarnos, nuestra mira, nuestro deseo, nuestro esfuerzo debe de ser enfocado en alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se nos presenta como el pan y agua de vida, para que el hombre pueda tener la oportunidad, sin lugar a equivocarse, sin lugar a justificación alguna, de que en Él y con Él es que el hombre logrará encontrar el alimento para su espíritu, para su alma. Ya que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo saben que definitivamente ellos nos crearon, que hay unas necesidades físicas en nosotros. Pero como aquel pueblo de Israel no logró entender, Dios envió a su Hijo
como representación del alimento que el hombre necesitaba para poder agradar a Dios y por consiguiente lograr alcanzar aquellas cosas que Dios le había prometido. Que sabemos que no todo el mundo habrá de participar. Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. Cualquiera pudiera escuchar esta expresión y pensaría como pensó aquel pueblo, aquellas multitudes que lo seguían, que veían en él la oportunidad de ¿qué? De que iban a poder tener con qué alimentar su cuerpo. Pero si no logra entender el mensaje claro que nuestro Señor Jesucristo nos está trayendo, inmediatamente tenemos que pensar que no necesariamente es que vamos a alimentar nuestro cuerpo con ese pan y esa agua de vida. Que aunque nos es necesario, que aunque Dios ha prometido que nosotros no vamos a padecer de esas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en el plano espiritual. Para eso Él vino, para darnos la oportunidad a nosotros los seres humanos, de que a través de Él nosotros pudiéramos recibir ese alimento que Dios había ofrecido al hombre desde mucho tiempo atrás, pero que el hombre no había determinado buscar, porque el enfoque del hombre estaba dirigido hacia otro lado. Él se nos presenta como el pan de vida. Él se nos presenta como el agua de vida. El pueblo de Israel, cuando estuvo allá en el desierto, en su desesperación, en sus necesidades, comenzó a clamar alimento, que no tenían que comer, que no tenían que beber. Sabemos que la Escritura nos dice que del cielo bajó maná, que a Moisés se le dio el poder para, valga la redundancia, le dieron el poder para que aquella peña produjera agua, pero también le costó un regaño, porque desobedeció. Pero Dios le suplió. Dios le suplió a aquel pueblo pan del cielo, maná. Nos dice luego la palabra que le dio codornices y le suplió agua de la peña. Pero hay unas expresiones de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque no son unas palabras ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Mateo, ni de Lucas, ni nada. Son palabras propias de nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros acabamos de recordar en este momento. Hace unos minutitos atrás acabamos de recordar que toda vez que nosotros escuchamos esas expresiones de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que meditar en ellas. Tenemos que prestarle mucha atención, porque Él fue quien vino a darnos la oportunidad a nosotros de estar aquí, de conocer a Dios, de alcanzar la salvación y la vida eterna. Estuvo en Él. Y a Él fue que el Padre le dio toda autoridad, toda potestad. Por lo tanto, esas palabras de Él, hermanos y amigos, nosotros tenemos que estar bien atentos a ellas, porque tienen que significar mucho para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera. Él dice en Juan 6, 32 y 33, y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, o sea, el maná, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No que aquel maná no fuera verdad, pero aquel maná, ¿qué sucedía? Aquel maná proveía para el momento, lo demás se perdía. Pero aquel sustentaba la parte física,
Pero nuestro Señor Jesucristo, como el verdadero pan del cielo, sustenta la parte espiritual nuestra. Es así, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso nos tiene que llevar a nosotros a meditar, hermano. Unos que otros, pues, nos agrada comer, y si es una comida apetitosa, pues uno dice, uy, qué bueno, me deleito en ella. Es necesario, vuelvo y repito. Pero todo aquel que busque, todo aquel que desee eternidad con Dios, tiene que procurar comer de este pan. No es si quiere, tiene. Porque si hay un deseo en su corazón de querer ir al encuentro con su Creador, de poder verlo, pues tiene que hacer conforme, tiene que alimentarse de tal manera que ese alimento provea para que ese deseo que hay en su corazón se haga una realidad. Pues de lo contrario, no se va a poder. Es imposible. Este nos presenta como el verdadero pan, por lo que le mencioné en principio. El maná duraba poco. A la vez que empezaba a clarear el día, ese maná se deshacía, se dañaba, no tenía ya más uso, hasta el otro día. Pero la bendición que trae este pan que desciende del cielo es que esa bendición es eterna. Es eterna para nosotros. Y por ello es necesario que estemos alimentándonos con ese pan que viene del cielo, el pan verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Me viene a mi mente el pueblo de los Corintios, cuando se sentaban a la cena. Malinterpretaron, porque ellos pensaban que el pan y jugo de la vid, pues eso es un banquete. Pero no le daban el sentido espiritual que necesita cada uno de nosotros dar para poder entender que estamos hablando de las cosas espirituales. Y hay que tener el cuidado de hacer la diferencia cuando son las cosas materiales y cuando son las cosas espirituales. Si nuestro Señor Jesucristo vino y se nos presenta como el verdadero pan del cielo, en cada uno de nosotros debe de haber el deseo genuino de encontrarnos buscando y participando de ese pan del cielo todos los días de nuestra vida. Porque como así necesitamos alimentar nuestro cuerpo físico con el alimento que se nos suple, de igual manera necesitamos alimentar nuestro cuerpo espiritual conforme el alimento que se nos ofrece. No hay otra manera, mi hermano, no hay forma. Ese pan del cielo, representado en nuestro Señor Jesucristo, fue rechazado desde que Él vino a cumplir su ministerio. Hoy día es rechazado. Pero hay algo que es como, yo lo llamo una ironía. Si a mí se me indica que yo tengo que consumir cierto alimento que me es necesario para yo mantenerme saludable, alimentado físicamente, que es necesario, no es si me apetece o no, es necesario. Eso es como cuando nosotros vamos al médico, nos sentimos mal, el médico nos dice, mira, lo único que te va a ayudar a mejorar tu condición, a sanar tu condición es esto. Pues eso es algo necesario para poder yo ser sanado. Pues de igual manera, el pan que descendió del cielo es necesario. Es necesario para nuestra vida espiritual. Porque en ningún otro lugar habremos de encontrar
ese pan que nos ayudará a nosotros a alcanzar la salvación y la vida eterna. No lo vamos a encontrar. Por más se empeñe el hombre en escribir referente a, no va a tener efecto alguno en la vida de nosotros. Porque el designado fue nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos lo puede suplir. Ese pan que descendió del cielo se define nuestro Señor Jesucristo propiamente, que es el pan de vida que descendió del cielo. El maná descendió del cielo. Los codornices descendieron del cielo. Pero hay que hacer la separación. Descendió el maná, descendieron los codornices. ¿Para qué? Para con un propósito. Nuestro Señor Jesucristo como pan del cielo descendió con un propósito totalmente diferente. No es el mismo propósito, porque aquel alimentaba el cuerpo físico, no, se llenaban, se acabó. Pero nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito totalmente diferente, para que el hombre pudiera alimentarse en su espíritu, para que el hombre pudiera mantenerse saludable espiritualmente y por consiguiente, conforme ese alimento, estando saludable, manteniéndose saludable, pudiera lograr alcanzar el reino de los cielos. Él dice en Juan 6, 48, 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Hay una gran diferencia entre aquel pan, el maná, que descendía del cielo, y las personas que comían de aquel pan murieron. Murieron 2 veces, muchos de ellos, o podríamos decir la gran mayoría, murieron 2 veces, porque murieron físicamente y murieron espiritualmente. La diferencia es que el pan que descendió del cielo, maná, no tenía un efecto de eternidad en la vida del hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo, sí. En nuestro Señor Jesucristo, sí, el hombre puede encontrar la eternidad siempre y cuando se encuentre alimentándose con ese pan representado en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no lo van a poder hacer. Dice el 51, y meditemos en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Gloria a Dios. Ahí está la clave para nosotros. El que quiera vivir para siempre, y no en esta tierra, y no en este cuerpo, sino en el espíritu, tiene que comer de ese pan que descendió del cielo. Ahí es que está la garantía, podremos decirle, de que el hombre pueda vivir para siempre, siempre y cuando se encuentre alimentándose con ese pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto trajo una gran confusión en la iglesia del primer siglo, porque entendían, y lamentablemente, mis hermanos, en este tiempo hay personas que tienen una confusión enorme, porque pensando en la cena, malinterpretaba que cuando se sentaban a la mesa a participar del pan y la jugo de la vid, estaban pensando que literalmente
estaban comiendo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebiendo su sangre. Tenemos que tener claro que eso es una figura, que eso es un simbolismo. Y así se nos presenta nuestro Señor Jesucristo ahí. Porque nosotros no vamos a comernos la carne de nuestro Señor Jesucristo, pero Él, su sacrificio, nos lleva a nosotros a entender con toda claridad que Él no está presente en el medio nuestro. Físicamente está en el espíritu, pero lo que hay que enfocar la mente es en aquel sacrificio. Por eso Él dice, en mi carne, daré es mi carne, porque Él dio su cuerpo en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos alimentarnos a través de esa enseñanza que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Y Él dice que Él se dio por la vida del mundo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para la humanidad entera. Él murió, dio su cuerpo para que nosotros pudiéramos tener vida. Y no vida física, sino vida espiritual. También Él se nos presenta como el pan de vida eterna. El pan de vida eterna. Todo el mundo quiere un lugar con Dios. Todo el mundo quiere ir a aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar allá donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Pero no todo el mundo procura ese pan de vida eterna. No todo el mundo lo busca. ¿Cómo es posible que yo pueda llegar a la presencia de Dios si yo no he seguido el mandamiento, los decretos o las ordenanzas que Él me establece para que yo pueda lograr mi propósito? Posible. Hay que mantenerse dentro del orden establecido por Dios para que esto pueda ser posible. Ya que hay vida eterna, pero no nos podemos olvidar que hay condenación eterna. Están los dos extremos. Condenación eterna es el hombre, el alma, separada de Dios y de nuestro Señor Jesucristo por siempre, versus la vida eterna, que es la oferta que se nos hace a través de nuestro Señor Jesucristo. De que con Él y en Él es que el hombre puede lograr permanecer eternamente con Él y con nuestro Padre Celestial. Dice Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios, mis hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios que Dios nos ha iluminado el entendimiento. Y nosotros hemos podido entender que es necesario mantenernos comiendo de ese pan porque nosotros queremos vivir eternamente con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Vivirá eternamente. Es una oferta, es una invitación. Son versículos, mis hermanos, que nos tienen que llevar a meditar a nosotros. Se nos está ofreciendo la eternidad. Por ello no nos podemos descuidar. Por ello no podemos darle lugar al enemigo de las almas. Tenemos que ser prudentes. Tenemos nosotros que estar muy atentos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Porque no nos podemos engañar ni dejar que el enemigo nos engañe. Que nosotros estemos pensando que ya tengo casi segura la eternidad, pero no estoy siendo cuidadoso de encontrarme participando de ese pan que descendió del cielo. Y no nos podemos engañar pensando que con eso que hacemos, de sentarnos a la mesa, participar de ese pan y jugo, ya nosotros estamos participando de ese pan. Nosotros participamos de ese pan que descendió del cielo cuando nos sometemos a la total obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio nos ha enseñado. Y no escogiendo la parte que nos pueda convenir, sino procurando serle obediente en todo. Nos dice que si alguno, con relación al antiguo pacto, que si alguno cumple una parte y se olvida de la otra, se le llama que es un transgresor, porque no nos da opción. Aquel que no cumple ninguna, pues se expone. Pero en cambio se nos demanda que tenemos que cumplirla todas para poder agradar a Dios, para poder recibir lo que se nos ha ofrecido. ¿Sí? Que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos que ser bien cuidadosos en lo que escogemos. Ah, no, esto es un poco difícil, eso yo lo dejo un poco al lado. No, aquello otro no, yo hago una parte y la otra la dejo. Hermano, hay que ser bien cuidadosos. Lo que está en juego es la eternidad de nuestra alma. Y siempre le vamos a acordar la parábola de Rico y Lázaro. Podemos imaginar que aquel hombre, con el dinero que conforme la Escritura nos presenta, aquel hombre hubiera pagado lo que no tenía con tal de salir de aquel lugar. Es un ejemplo que nosotros tenemos que estar muy atentos a él. Él tenía en abundancia, pero no tenía lo importante, que era tener a Cristo como el pan de vida eterna. Cuando llegó el momento de la verdad, procuró enviar mensajeros, pero sabemos que en ese momento no hay mensajero que pueda ayudarnos. Ya ahí no hay oportunidad, ya ahí no hay vuelta atrás. Ya él había escogido lo que él quería. ¿Por qué? Porque no se dio a la tarea de mirar y buscar, alimentarse con ese pan de vida que está representado en nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla del pan de vida, pero también nos habla del agua de vida. El alimento y el agua que consumimos nosotros es para vida, es para mantenernos vivos, para mantenernos saludables, para mantenernos alimentados, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos ofrece dos cosas diferentes: el pan espiritual y el agua espiritual, que tiene una función totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como el pan y agua para nuestro cuerpo. El agua de vida. Él dice que Él es el agua viva. Cuando habla de agua viva, inmediatamente nosotros tenemos que pensar en vida, la vida. Él representa la vida. Y esa agua que Él nos ofrece es la vida. Y ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos. En Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso fue cuando él se encontró con esta mujer en el pozo, ¿verdad? Lo mismo que él le dice a esa mujer en ese tiempo es lo mismo que nos dice a nosotros.
No estamos en el pozo donde él se encontraba con esa mujer, pero estamos necesitados de esa agua. Como aquella mujer estuvo en necesidad, nosotros, el mundo allá afuera, está necesitado de esa agua viva. Porque tiene que ser combinado. Fíjense, yo hago una semejanza. Cuando nosotros nos sentamos a alimentar nuestro cuerpo físico, tenemos la comida, pero tenemos un vaso de agua, jugo o refresco. ¿Verdad? Como que es una combinación que tiene que existir. Y así es igual en las cosas espirituales. Tienen que estar las dos cosas. Tenemos que desear las dos cosas. No podemos desear una y rechazar la otra, porque no hay como química, o podríamos decirle, hay una gran necesidad de que las dos cosas estén juntas, no pueden estar separadas. Él nos dice, en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Mas el que bebiere, está invitando. Él nos invita a nosotros. Le dice, si tú bebes de esta agua que yo te estoy ofreciendo, no vas a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque esa agua nos va a satisfacer, nos va a llenar, va a saciar nuestra sed. Y no es la sed física, sino la sed espiritual que todos y cada uno de los seres humanos tenemos. Que a unos le prestan atención, otros no le prestan atención, pero toda la humanidad, mis hermanos, amigos. Si nosotros nos ponemos a mirar cómo se encuentra el mundo hoy día, las almas de la gran mayoría de las personas son almas que están sedientas. ¿Qué satisfacción sentimos nosotros cuando nosotros tenemos mucha sed y nos tomamos un poco de agua? ¿Verdad? ¡Qué alivio! ¡Qué bien nos sentimos! ¿Por qué? Porque cubrimos una necesidad que había en nosotros. Y en el mundo hay una gran cantidad de necesidades en la base espiritual. Si el hombre no busca de esa agua, seguiremos viendo todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Si el hombre no procura saciar esa sed, seguiremos viendo todo esto que estamos viendo en el diario vivir. Y con toda probabilidad, las cosas pueden tornarse un poco más difíciles. O veamos cosas peores. ¿Por qué? Porque es la falta de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En este caso, del pan y el agua de vida representado en nuestro Señor Jesucristo. Porque si el mundo se encontrara participando de ese pan y esa agua de vida, todo fuera diferente. Todo fuera totalmente diferente en la vida de nosotros los seres humanos. Esa actitud, comportamiento, conducta, esos hechos que nosotros vemos diario a través de la televisión, vemos físicamente nosotros, leemos. Eso es la falta de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de lo esencial para que el hombre pueda saciar esas necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque quien está controlando es el enemigo de las almas. ¿Y qué le puede proveer el enemigo de las almas que le sea de beneficio al hombre? Nada. Pero en cambio, en Dios nuestro Señor Jesucristo, sí van a encontrar. Porque lo más que necesitamos los seres humanos es tener paz y tranquilidad en nuestras vidas. Y teniendo a Dios en nuestra mente, nosotros vamos a conducirnos y todo lo que hagamos vamos a ser cuidadosos y vamos a obrar para bien, no para mal. Pero la mayoría de los seres humanos no lo piensan así y no lo sienten así. Hay que tener misericordia de ellos.
hay que seguir llevándole el mensaje. Hay que hacerle entender que hay un pan y hay una agua que ellos necesitan para que su vida, su pensamiento, sus acciones cambien drásticamente. Porque de lo contrario, ellos son víctimas y harán muchas otras personas víctimas de ellos mismos. ¿Por qué dice que será en él una fuente de agua? Hermano, cuán importante es para nosotros, los seres humanos, tener ese Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuán importante. La ayuda, el trabajo, cómo obra el Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel que lo desea, lo busca, lo obtiene y lo atesora. Si el Espíritu Santo no está presente, que fue aquel que fue enviado en representación de nuestro Señor Jesucristo, el hombre no va a tener oportunidad. El único que nos ofrece paz es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único que nos dice que a través de Él podemos lograr muchas cosas, podemos obtener muchas cosas, incluida la salvación y la vida eterna. Que esa fuente que nos habla ahí, tenemos que asociarla inmediatamente al Espíritu Santo que mora y fluye en nosotros, que es el que nos guía en nuestra vida. Dice la palabra que correrán ríos de agua viva en nosotros. Correrán ríos de agua viva. No un poquito, no un riachuelo. Ríos, está hablando en plural. Podemos pensar en la abundancia de esa agua que puede haber en nosotros. Pero hay que buscarla. Hay que desearla. Que verdaderamente la habremos de encontrar. En un momento determinado, allá el pueblo de Israel celebraba una fiesta. Y mientras estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, nuestro Señor Jesucristo en ese último día hizo una expresión que podemos pensar nosotros que fue escuchada por mucha gente. Quizás no obedecida, quizás no aceptada, pero podemos entender que mucha gente lo tiene que haber escuchado. Porque esa fiesta era obligatorio para todo judío, que cuando se fueran a celebrar esa fiesta, no importa el lugar donde se encontraran, tenían que personarse a Jerusalén. Y allí en Juan 7, 37 y 39 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es una promesa que le había hecho nuestro Señor a aquella gente. Nos hace a nosotros también, porque no estamos excluidos. Porque el que todavía no tiene el Espíritu Santo fluyendo en él, tiene la oportunidad de que así sea. Tiene la oportunidad de que empiece a correr en él como río de agua viva el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que vino reemplazando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo tiene una obra en la vida de nosotros. Por ello es que tenemos que ser celosos de que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento, lugar, hora.
que no se aparte de nosotros, para que a través de ese Espíritu Santo y siendo guiados por ese Espíritu Santo, nosotros podamos encontrarnos, alimentándonos, porque estamos atentos, estamos haciendo conforme el Espíritu Santo nos va guiando. No podemos descuidarnos, mi hermano, amigos, no podemos descuidarnos. El Espíritu Santo tiene una función muy importante en la vida de nosotros. Acuérdense que ahí está la representación de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y fue enviado a este mundo para que morara en nosotros, para que cumplimentara aquella labor que comenzó nuestro Señor Jesucristo, que le fue encomendada a los apóstoles, que el Espíritu Santo la culminara en nosotros. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Esa agua, el que la desee, no tiene que pensar en que tiene que buscar $1, tiene que buscar lo que fuere. Esa agua se nos ofrece gratuitamente. De las pocas cosas gratis que podemos anhelar, ¿verdad? Porque ahora donde quiera que nos metemos, todo es dinero, todo se convierte en dinero. Pero esa agua que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es gratis. ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué rechazar algo que me están dando? Sin merecerlo, podríamos decir. Sin merecerlo se me está ofreciendo. Y si yo la busco, la deseo, la busco, seguramente que yo la habré encontrado. La habré de encontrar. Dice Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mejor oferta no podemos tener. Es algo que se nos está dando, como nosotros decimos en algo de nosotros, de gratis. No nos cuesta nada. Solamente desearla, buscarla, y no se nos va a rechazar, no se nos va a negar, porque está ahí. Hoy mismo, en este momento, está ahí dispuesta. Está disponible para aquel que la desee. Para concluir, mis hermanos y amigos, en nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros tenemos todos los elementos necesarios para poder alimentar nuestra alma, de tal manera que podamos mantenernos saludables, espiritualmente hablando, para que a través de ese alimento, el pan y el agua que se nos ofrece, nosotros podamos mantenernos firmes en obediencia hasta el fin de nuestros días, o hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, y de esa manera podamos recibir la promesa de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. En aquel que nos está ofreciendo el pan y el agua, en Él es que nosotros podemos obtener eso. Amigo que te encuentres en medio de esto, el Señor te invita a comer de este pan de vida y a beber de agua de vida, para que no muera espiritualmente. No rechace su invitación. No rechace tu invitación. Él quiere que tú también, como queremos nosotros, heredar la salvación y la vida eterna. Reconócelo como tu Salvador. Bautízate para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. De ahí en adelante comenzarás a recibir el pan y el agua de vida que conducen a la vida eterna. Recordemos, en Cristo Jesús, ahí es que solamente vamos a encontrar el pan y el agua de vida. ¿Queremos vivir espiritualmente por la eternidad? Cristo es la alternativa. Mi hermano, que Dios nos ilumine, que nos guarde, que su bendición y protección siempre esté con nosotros, y sobre todo, que la iluminación de nuestro entendimiento para con estas cosas siempre esté en nosotros. Que Dios les bendiga a todos.